Amigos de Panamá América, tenemos con nosotros al doctor Julio Sandoval, que ustedes saben, durante estos 8 meses ha estado muy vinculado al tema de la COVID. Estamos en una situación en la cual se advierte sobre posibles retomas de restricciones en cuanto a movilidad y todo lo demás por un aumento, repunte o rebrote de casos. Doctor, cuéntenos desde su punto de vista cuál es la situación actual realmente. Gracias. Ante todo, Egbert, por la oportunidad y a toda tu teleaudiencia, a tus lectores de Panamá América, por poder permitirnos seguir con la docencia en cuanto al tema de COVID. Y como bien mencionas, definitivamente estamos frente a un aumento de casos. Problemas de semántica, yo no hablaría de repunte, segundas olas, rebrotes. Básicamente nosotros en Panamá alcanzamos una meseta de casos y estamos viendo un incremento en el número de casos. Así que yo lo simplificaría a eso. Un aumento de casos que se da porque algunas personas han bajado la guardia, se están dando reuniones, fiestas, sin las medidas de bioseguridad y distanciamiento que ya hemos aprendido en estos meses. Entonces, en este primer punto yo quisiera retomar, hacerle un llamado a la gente que el COVID no se ha ido, esta pandemia aún le falta mucho, aún siguen los estudios por la fabricación de una vacuna que sea segura y efectiva, aún sigue habiendo casos, aún sigue habiendo defunciones. Entonces, un llamado a la población a no bajar la guardia, Egbert, y estamos viendo un aumento de casos en las últimas semanas. Efectivamente, es así, pero también está el punto de que usualmente se hace mucho énfasis en el tema de los casos positivos, pero también vemos cifras que están bajando un poquito los casos activos. Ha habido una nivelación en cuanto a las hospitalizaciones, a los casos de unidades intensivas, en fin. ¿Cómo cotejar este tema de posible aumento, de posible cierre, contra estos números que también dicen que hay aspectos positivos, doctor? El esfuerzo de las autoridades de salud, tanto el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y el personal médico en general, de enfermería, terapeutas, en estos meses definitivamente ha sido salvar vidas, ha sido aprender a tratar a los pacientes. Se han mejorado muchos aspectos y eso es lo que ha permitido que gran parte de los pacientes se hayan recuperado. Y como bien menciona, hay un número importante de recuperados. Y esos son datos que realmente dan optimismo, ¿no? Que ya uno sabe cómo manejar estos pacientes, las medidas que se tomaron de restricción en su momento ayudaron a aplacar esa ola que iba a un aumento desproporcionado. Y hay que seguirlas. O sea, si comparamos cifras iniciales en marzo, abril, nuestra tasa de letalidad se mantiene 2% o menos. Nuestro número de funciones ha bajado considerablemente. La disponibilidad de camas ha aumentado. Sin embargo, estos parámetros favorables no deben de hacernos bajar la guardia en lo que hemos aprendido en estos meses. Sí, en esa misma línea, doctor, usted que estuvo muy pegado o cercano a los primeros meses de la etapa, ¿pudiera explicarnos o decirnos si es posible que darse un repunte, un rebrote, y lleguemos al mismo estado que tuvimos de repente en julio o en julio, o peor? ¿Cuál es el panorama que pinta según lo que estamos viendo? Excelente pregunta. Mira, el gobierno central con las autoridades de salud ha desarrollado un plan de contingencia que se basa en 4 pilares fundamentales. 1, tener un RT o índice de contagio que sea 1 o menor de 1. 2, que la tasa de letalidad siga por debajo del 3%, 2%. 3, que tengamos por lo menos 20% de disponibilidad en camas y un 15% de disponibilidad de camas en cuidado intensivo y unidades de cuidado respiratorio. Son 4 pilares fundamentales para que la apertura económica
que se ha ido dando en los últimos meses continúe. Tu pregunta específica es, bueno, doctor, regresaremos a la restricción de movilización, incluso en la cuarentena. Todo eso va a depender de que esos índices, esos 4 pilares que te he mencionado, se mantengan. Si uno de esos se empieza a alterar, entonces ya pasamos a niveles de alerta amarillo y rojo, en el cual, por ejemplo, cuando ya se desbordan 2 indicadores, ya son alerta amarilla. Entonces eso va a ir haciendo que nuestras autoridades tomen la restricción de movilización y de algunas actividades económicas, ¿no? Y ya alerta roja cuando definitivamente tenemos los 4 indicadores que te acabo de mencionar ya sobrepasados. Al final, nosotros queremos garantizar la salud y seguir salvando la vida a los panameños. Y eso hay que hacerlo de manera responsable también. Sabemos que es necesario la actividad económica, empresarial, para que el país siga adelante, y eso estamos conscientes. Pero desde el punto de vista sanitario, nosotros no podemos poner en peligro la vida de la gente. Así que si esos 4 indicadores se siguen manteniendo, nosotros seguimos adelante. Si estos indicadores 1 o 2 se alteran en las próximas semanas o meses, nos llevará a replantearnos y volver a evaluar si es necesario cerrar algún tipo de actividad económica o restricción de la movilidad. Ciertamente es así, pero también hay un hecho que se ha marcado en todos estos meses, ¿no? El 80% de los pacientes se recupera, o sea, que 8 de cada 10 prácticamente se recupera. Hay un grupo etario determinado que es el que tiene más decesos. Entonces quisiera precisar un poquito. Puede que esas cifras mejoren si se mantiene este nivel de comportamiento de la población, o usted piensa que se puede mantener eso de que solamente mueren quizás 2 personas por cada 10, más o menos. Eso es lo que quisiera preguntar. El curso natural del COVID que nos ha mostrado, el curso natural de la enfermedad, es el término que utilizamos en medicina, es que el 80-85% de los pacientes tienen un curso leve, incluso hasta asintomático. Y un 15% de ellos tienen una necesidad de un hospital. De este 15% que requiere un hospital, un 5% va a cuidados intensivos. De ese 5% que va a cuidados intensivos, hasta un 50% tiene posibilidades de muerte, porque entonces significa que la enfermedad viral te atacó tan fuerte que te llevó al hospital, y del hospital quedaste en intensivo, y de ahí hasta un 50% de letalidad en los que están en cuidados intensivos. Pero como bien dice, la enfermedad sigue teniendo un curso donde el 85% de la gente le irá bien, sin un tratamiento específico, más bien un tratamiento sintomático, ¿no? Sintomático, febril, un cuadro de deshidrataciones, medidas como si fuera una gripe común. El punto del desborde siempre viene es si el aumento de casos se presenta de manera abrupta. Eso sí sobrepasa la capacidad hospitalaria y la capacidad de los médicos de atender a los pacientes. Por eso fue la razón de restricción del movimiento y de cuarentena, dar tiempo a preparar el sistema y que se fuera creando la famosa inmunidad de rebaño, que aún no alcanzamos esos niveles. Inmunidad de rebaño es que la población se vaya desarrollando anticuerpos, los que han sido contagiados, y que esas personas tengan ya una inmunidad que los proteja. Sí. Otra pregunta en esa misma línea, doctor. Se ha dado el tema de la restricción en cuanto a movilidad, por número de cédula, por horas y por todo lo demás. Se hizo un cierre total, y también estuvo el tema del toque de queda. Por lo que se ha visto en los medios, la desatención o el desorden se da prácticamente en las noches para temas de reuniones y todo lo demás. ¿Usted apostaría inicialmente al toque de queda? ¿Le gustaría más que haya toque de queda y movilidad? ¿Cuál es la opción inicial en caso de que lleguemos a ese tema? La opción inicial es una evaluación asimétrica. Uno tiene que ver las áreas calientes, donde tiene más casos, donde hay clúster,
digamos, una decisión global de todo el país, ¿no? Por ejemplo, recientemente vemos cómo el ministro de Salud anunciaba el toque de queda en áreas como Veraguas, por ejemplo, donde ha habido un aumento de casos en las últimas semanas, donde ya la capacidad hospitalaria sobrepasa el 50%. Entonces yo apuntaría a medidas enfocadas a esas áreas calientes, que llama uno, donde el RT o la capacidad hospitalaria te está dando ya alertas amarillas o rojas, donde ya hay que tomar esas restricciones. Y iría apuntado, obviamente, primero al toque de queda, el cierre de algún tipo de actividad comercial y finalmente sería la cuarentena en estas áreas específicas, ¿no? Ya para ir cerrando, dos preguntas. Entonces usted apuesta más al cerco por regiones, Exacto. más que a medidas extremas. Y la otra, ¿qué cosas se hicieron o no se hicieron antes en la primera etapa, cuando no teníamos la experiencia, usted, por lo menos en la parte médica, que se hicieron o no se hicieron, que habría que mejorar en caso de que enfrentemos otra crisis? Buena pregunta para cerrar, Ekbe. Mira, definitivamente que hemos aprendido a manejar esta enfermedad. Cosas que se hicieron bien y otras que hemos aprendido y hemos mejorado. Promoción y prevención de la comunicación en salud. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en transmitir esa información. Dos, se ha mejorado mucho la trazabilidad del seguimiento y el aislamiento de los casos positivos y sus contactos. Eso se ha mejorado. Tres, el tratamiento. Ahorita contamos con todo el armamento necesario para tratar a los pacientes cuando está indicado. Está indicado un tratamiento eficaz y temprano en la segunda semana de la enfermedad, el paciente queda hospitalizado, ya contamos con toda la terapia específica para atender a los pacientes. Cuatro, la capacidad instalada. Ya tenemos hospitales, tenemos más camas, más unidades de cuidado intensivo, respiradores, monitores. Esas cosas no las teníamos al principio. Y bueno, y lo otro que ha ayudado definitivamente ha sido el regreso gradual y asimétrico a la normalidad, porque tampoco podíamos tener a la gente confinada. Eso también estaba trayendo otro tipo de enfermedades, tanto económico, en la parte mental. El confinamiento no era sano tampoco. Así que ha sido una serie de elementos que se han conjugado y que nos ha permitido estar en este momento con cifras del punto de vista sanitario que permiten tener un panorama esperanzador sin, insisto, bajar la guardia ni relajar las medidas que hemos aprendido. El uso universal de las mascarillas es lo que ha demostrado que es la medida más efectiva para cortar la cadena de contagio. Es la manera más efectiva para evitar contagiarme o yo propagar la enfermedad. El distanciamiento social, el uso de gel alcoholado y lavado de manos frecuente y obviamente tener acceso a los servicios de salud. Son las medidas que nos va a ayudar a frenar esta pandemia hasta que en los próximos 6 o 12 meses se desarrolle una vacuna que sea efectiva y segura. Es cierto que hay ensayos y Panamá forma parte de ellos, que estamos muy cerca de que eso se dé, pero al final, cuando se pueda comercializar y que sea accesible a todos los panameños, quizás puedan pasar entre unos 6 a 12 meses. Así que debemos mantener las mismas medidas que hemos aprendido hasta ahora, Iván. Amigo de Panamérica, fue el doctor Julio Sandoval en torno a las expectativas en cuanto al avance de la epidemia de la COVID en nuestro país. Gracias por su atención. Saludos y buenos días.